Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de, una vez más, Cristóbal Rodríguez y Olivo Rodríguez Huerta. Nada, en nombre de la Fundación, gracias por haber correspondido al llamado en esta ocasión de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Muchas gracias. Y bueno, el tema es el Tribunal Constitucional. El presidente de la República ya remitió un anteproyecto al Congreso Nacional. Se está debatiendo en el Senado de la República el contenido de ese proyecto. Ustedes los dos trabajaron en esa iniciativa. ¿De qué de lo que se trata, Olivo? ¿Cuáles son los principios sobre los cuales se fundamenta esa ley de los procedimientos constitucionales? ¿Y cuáles también serían como los aportes para el país? Sergio, como todos sabemos, fruto de la reforma constitucional que finalmente desembocó en la proclamación el 26 de enero de este año del nuevo texto constitucional, uno de los aspectos más novedosos fue respecto del histórico régimen institucional dominicano, fue la creación de un tribunal constitucional como un órgano extrapoder, con la misión de mantener esencialmente la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La introducción de ese tribunal constitucional, con el reconocimiento de unas competencias específicas, algunas que están expresamente enumeradas dentro del título relativo al Tribunal Constitucional dentro de la Constitución, pero también esparcido en otros textos de la Constitución, algunos en el aspecto de la garantía de los derechos fundamentales, otros en disposiciones que figuran al final de la Constitución, confieren a ese órgano un papel de importancia capital en las nuevas bases institucionales de la nación. Y como manda la propia Constitución, es necesario, obviamente, que una ley orgánica desarrollara lo que son los preceptos básicos que están contenidos en la Constitución respecto del Tribunal Constitucional. ¿Y a qué aspectos son esos? Uno es la organización misma del Tribunal Constitucional. Sabemos que desde la Constitución se establecen algunos detalles, el número de miembros, el quórum de la votación indispensable del número de miembros para adoptar decisiones del Tribunal Constitucional, pero hay otra serie de detalles de logística, de funcionamiento del Tribunal Constitucional que era necesario que quedaran recogidas en una norma de esa categoría, de ley orgánica, que como sabemos es una de las novedades también de la nueva Constitución, hacer una distinción dentro de las leyes ordinarias y las leyes orgánicas. Es decir, estas leyes orgánicas están más vinculadas al desarrollo de las instituciones que crea directamente la Constitución. Pero, más que la parte orgánica, realmente la parte que habrá de dar vida al tribunal, al nuevo sistema del Tribunal Constitucional, es lo que tiene que ver con los procesos y procedimientos constitucionales. Es decir, el conjunto de acciones a través de los cuales los ciudadanos, a través de los cuales órganos del poder público que están legitimados para ello, van a hacer valer eso que decíamos al principio, que es parte de la misión del Tribunal Constitucional, hacer valer la supremacía de la Constitución y la defensa del orden constitucional. ¿Cuáles son esas acciones a las que se hace referencia y se reglamentan los procedimientos dentro del contenido de esta ley? Esencialmente los procedimientos de amparo, habeas corpus, habeas data que figuran, pero también el tema de la acción directa de inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad por vía de excepción, los procedimientos relativos al control preventivo de la constitucionalidad de los tratados, las reglas para resolver los conflictos de competencia entre órganos constitucionales del Estado y el importante y polémico tema de la revisión judicial de sentencias que prevé también de manera directa la Constitución. Es decir, se trata de un conjunto de instituciones procesales que son indispensables para que en realidad un tribunal constitucional pueda cumplir su misión. Pero hay también
al margen de esta parte orgánica y esta parte de los procesos constitucionales, detrás de ello también hay un conjunto apreciable de principios, sobre lo que seguro Cristóbal hablará, que sirven de parámetro para lo que es la justicia constitucional. Porque un tema importante que yo creo que hay que resaltar de la reforma constitucional es que aquí tenemos un sistema de justicia constitucional que no le va a corresponder exclusivamente al Tribunal Constitucional. Claro. El Tribunal Constitucional sí será el último y máximo intérprete de la Constitución, ¿no? Y el resto de los poderes públicos deberán, por mandato expreso de la Constitución, sujetarse a los criterios vinculantes resultantes de las interpretaciones que haga el Tribunal Constitucional. Pero la labor de la justicia constitucional, la imposición de la supremacía constitucional, la vigencia permanente del texto constitucional le corresponde a todo juez. Claro. Y entre nosotros, por eso se habla que la justicia constitucional le corresponde tanto a los órganos del Poder Judicial como también, y de manera preponderante, al Tribunal Constitucional. Así, habrá justicia constitucional en el seno del Poder Judicial, a través de la excepción de inconstitucionalidad, a través de las acciones fundamentalmente de amparo, que las seguirán conociendo tribunales del orden judicial y que tienen que ver precisamente en este último caso con la vulneración de derechos fundamentales. Pero se produce una simbiosis importante y todo esto es lo que queda recogido dentro de ese proyecto, que, insisto, es el desarrollo de lo que el constituyente ha mandado. Se ha creado un tribunal constitucional y se ha reenviado al legislador para que a través de una ley orgánica detalle todo lo que tiene que ver con esa estructura y con los procesos y procedimientos constitucionales que podrán ser llevados ante los órganos jurisdiccionales para hacer efectiva ese principio que tanto se repite de la supremacía de la Constitución. Cuando uno habla del amparo, uno en la República Dominicana, uno recuerda aquella decisión pretoriana de la Suprema Corte de Justicia en su función, digamos, de Tribunal Constitucional. Luego vino una ley. ¿Cuáles son las novedades que este anteproyecto de ley incorpora al amparo, Cristóbal? Mira, las novedades que introduce el proyecto de ley en materia de amparo, muchas derivan directamente del artículo 72 de la Constitución. Ya. Y por ahí confluyen tres cosas que a veces confunden al que lo lee. Claro, y muchas se refieren plantean revisiones a la ley de amparo vigente. Ya. Lo primero que hay que decir es que el amparo está diseñado en el texto constitucional y sobre todo en el artículo 72 como un instrumento para la garantía de derechos y para la prevención ante la eventual materialización de una amenaza violadora de derechos, para ser usado frente a los actos o las omisiones del poder público. Es un primer escenario. O de particulares. Para garantizar el cumplimiento de una ley o de una disposición de la administración. Es el denominado amparo de cumplimiento. El amparo de cumplimiento. Y en tercer lugar, para la salvaguarda de los denominados intereses difusos y derechos colectivos. El derecho del medio ambiente, los derechos de los consumidores y usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que esos son los tres macroescenarios en torno a los que se ha de desenvolver o para la salvaguarda de los cuales está diseñado el amparo en el texto del artículo 72. Cristóbal, no, y tú sí inmediatamente. Los expertos son ustedes dos. Pero la verdad es que para quienes no lo somos, cuando leemos el artículo 72, a veces nos confunde un poco. Aclara esa confusión que tenemos los que no somos expertos. Este anteproyecto de ley, esos tres aspectos que contempla el 72. Claro, mira, tú tienes, de lo que estamos hablando es de una cuestión muy simple. La Constitución ha hecho una opción por convertir la vía del amparo en un instrumento de contención de las arbitrariedades del poder, cualquiera que sea su procedencia. Ya. Es decir, el constituyente le ha dicho al legislador y a los órganos del poder público, ustedes tienen que hacer leyes que sean conformes a la Constitución. Y si esas leyes conformes a la Constitución no se cumplen,
las personas, los ciudadanos, los hombres y mujeres, tienen una herramienta para demandar su cumplimiento. Le está diciendo a los órganos de la administración, su comportamiento, las actuaciones de los funcionarios tienen que estar ceñidas a la Constitución, en el ejercicio de sus potestades administrativas. Si no lo hacen, o si omiten el cumplimiento de determinados mandatos expresamente conferidos por la Constitución o por la ley, entonces el amparo también opera frente a las omisiones o las acciones arbitrarias de la administración. Y también opera para la salvaguarda de una categoría novedosa de derechos que se incorpora por primera vez en nuestro texto constitucional, que es la de los denominados intereses difusos y colectivos. Son bienes cuya titularidad, en el caso de los intereses difusos, no se, digamos, nadie la puede reclamar para sí individualmente, pero que son de interés de todo el mundo, y por tanto habilitan a cualquier persona para demandar, por ejemplo, la salvaguarda de las especies en extinción que están en torno al lago Enriquillo, en el sur del país, para poner un ejemplo. Entonces, yo creo que ese es el ámbito general del amparo. Ahora bien, ¿qué novedades incorpora la ley también como resultado de la Constitución? En primer lugar, la ley vigente plantea la inadmisibilidad del amparo, pura y simple. Si la acción de amparo se interpone durante la vigencia de un estado de excepción previamente declarado. Ya. La Constitución dice, en el párrafo del artículo 72, los actos que se sucedan durante la vigencia de los estados de excepción son protegibles por el amparo. Por tanto, esto plantea una reforma necesaria a la ley vigente. Claro. Y ese es uno de los aspectos que se regulan en la ley, en el proyecto de ley. Es decir, la única explicación o la única justificación para que una acción de amparo sea inadmisible en el marco de un estado de excepción es si el derecho cuya violación se está alegando guarda relación directa con las causas de la declaratoria del estado de excepción. Si no hay relación directa entre la causa de la declaratoria y la naturaleza del derecho, entonces el juez tiene que admitir el amparo. La otra cuestión que se replantea, cuyo rediseño normativo se replantea, es el tema del amparo frente a decisiones judiciales. Y aquí hay que hacer una precisión para que la gente no se confunda, porque se ha querido meter mucho ruido y se ha querido confundir a la gente anunciando el caos, anunciando la hecatombe prácticamente. No. Una sentencia de un tribunal es un acto de poder, es un acto supremo de poder. En la medida en que una decisión de un juez afecta a parte de los intereses más preciados de la persona. Una sentencia de un tribunal te puede mandar 15, 10, 20 años a la cárcel. Te puede privar del ejercicio de la autoridad parental. Te puede privar de una parte de tu patrimonio. Claro. Es decir, tiene que ver con libertades, tiene que ver con bienes, con propiedad, tiene que ver con dignidad, con igualdad, con libertad. En ese sentido, no puede ser la sentencia entonces un acto que esté exento de los mecanismos de control que ha establecido la Constitución para someter a todos los estamentos de poder al imperio de la Constitución. Entonces, ahora, lo que no podemos hacer es convertir el amparo frente a decisiones judiciales en una tercera o cuarta vía. No. Entonces, el proyecto de ley lo que hace es reglamentar las circunstancias en las cuales una decisión de un tribunal de justicia es pasible de ser sometida al control amparista. Claro. La Constitución ha dicho, para poner un ejemplo, en su artículo 184, que las decisiones del Tribunal Constitucional constituyen precedentes vinculantes que obligan en su observancia a todos los poderes del Estado. Eso incluye al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, a los organismos descentralizados de la administración, a todo el mundo, a todo el mundo. Si un tribunal de justicia emite un fallo en el que se está discutiendo un tema de derechos fundamentales y en su resolución, en su decisión, adopta un criterio contrario a un precedente del Tribunal Constitucional y el estado de vulneración del derecho persiste, tiene que haber una instancia para que, mediante un procedimiento de amparo, si fuera el caso,
o mediante un procedimiento de revisión, si fuera una decisión dada por la Corte Suprema de Justicia, pues se reexamine el caso, porque ¿qué es lo que ha dicho la Constitución y cuál es la gran novedad? Que en materia del significado de la Constitución, la última palabra, la palabra de cierre, la palabra que le da término a la controversia, la tiene el Tribunal Constitucional, claro. en su condición de intérprete supremo de la Constitución. Y esas son algunas de las novedades que introduce el proyecto, y repito, todas como resultado de mandatos expresos de la Constitución. La revisión deriva del artículo 277, el amparo contra decisiones judiciales del 277 y del artículo 72 de la Constitución. No, y mira, concuerdo plenamente con Cristóbal. Indudablemente que una de las grandes novedades, sobre todo desde el punto de vista del amparo como mecanismo de protección de derechos fundamentales, ya sea de carácter individual, de carácter colectivo, o en esta nueva manifestación de amparo de cumplimiento de las leyes y de los actos administrativos, la gran novedad sin duda es el amparo frente a decisiones judiciales. Se ha tratado de un tema polémico, indudablemente, un tema que ha generado muchos temores, incluso en parte de la doctrina comparada, pero que al fin y al cabo es totalmente compatible con los nuevos postulados y las nuevas corrientes bajo las cuales existe una sociedad organizada bajo el techo, ¿no?, de una norma fundamental de una Constitución. Cuando se quiso introducir aquí la noción, la propia Suprema, por vía reglamentaria, lo hizo la propia Suprema Corte de Justicia, se estableció que la misma, que por razones de conveniencia práctica no se incluía el amparo frente a decisiones judiciales, pero obviamente había una admisión de que sí procedía también contra decisiones de carácter judicial, porque al fin y al cabo el amparo lo que busca es una protección inmediata de la vulneración a derechos fundamentales que reconoce el propio texto constitucional cuando proviene de cualquier autoridad pública. Ya. Y en el concepto de autoridad pública, tanto esa autoridad pública, el presidente de la República, los ministros, los titulares de los órganos autónomos, los miembros de los ayuntamientos, como también esa autoridad pública, son autoridades públicas los legisladores, como también son autoridades públicas los miembros del Poder Judicial. Pero además esto no merecía la más mínima discusión. Nuestra Suprema Corte de Justicia, que tuvo la visión de introducir la noción del bloque de constitucionalidad a través de aquella histórica resolución 1920 que anticipaba algunas medidas de las que estaban contenidas en el Código Procesal Penal y que básicamente procuraban no colocar el proceso penal y el ordenamiento jurídico dominicano en sentido general al nivel de la Constitución, porque se reconoció y se impuso que la Constitución es una norma y es la primera y suprema de las normas jurídicas que integran el ordenamiento jurídico, de manera que no son meros poemas ni meras referencias, sino que son disposiciones directamente aplicables. También había incorporado o incorpora una noción que es de la vigencia y validez de las interpretaciones que hace el máximo intérprete del derecho internacional de los derechos humanos en nuestra América, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que precisamente la Corte Interamericana, en numerosas sentencias, el concepto de autoridad pública lo ha extendido, obviamente también, a actos vulneradores y transgresores de derechos fundamentales cometidos por parte de jueces del Poder Judicial. Además, hay sentencias emblemáticas de la Corte Interamericana donde, como jurisdicción supranacional en materia de derechos humanos, han anulado procesos judiciales que acabaron con sentencias con autoridad de cosas juzgadas en el plano local, han sido anuladas por la Corte Interamericana de Justicia, Interamericana de Derechos Humanos, y remitidas a los países para que se formule un nuevo juicio porque no se cumplieron allí las garantías mínimas, en varios casos, el tema del debido proceso. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Olivo, ¿Y qué es lo que se procura? ¿Cuál es el problema que tengamos lo que aquí? se procura, bueno, el debate siempre genera ese tipo de expectativas, pero al fin y al cabo lo que estamos nosotros es cumpliendo con un mandato constitucional. Con un mandato constitucional y cumpliendo con un mandato constitucional que también dice, dentro de mí también hay que leer las disposiciones de los pactos sobre derechos humanos y en consecuencia de los
órganos jurisdiccionales que están habilitados para interpretar el contenido de esos pactos. Nosotros tenemos, con esa misma resolución de la Suprema Corte de Justicia, se abrió paso aquí en nuestro país a que las sentencias fueran revisadas, a que las sentencias pudieran ser objeto de la Corte. Aceptamos la jurisdicción de la Corte y se acepta que la jurisprudencia de la Corte es precedente vinculante. Es norma jurídica, ya no es un simple instrumento de interpretación, sino que es una norma vinculante, porque es parte del bloque de constitucionalidad. Apartarse del criterio, de un criterio jurisprudencial en materia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es cometer también una violación de la Constitución. Definitivamente. De manera que yo creo que esta discusión de todas formas es sana que se suscite, claro. Levanta las diferentes visiones, pero la realidad es que hay una Constitución, la Constitución proclama su supremacía sobre el resto del ordenamiento jurídico, la Constitución crea su propio instrumento de defensa, porque señala expresamente que cualquier acto en sentido general, ley, decreto, reglamento, resolución o acto, dentro de los cuales están los actos jurisdiccionales que sea contrario a la Constitución, son nulos de pleno derecho. De manera que lo que ha procurado en este caso, esta propuesta que está siendo discutida en el ámbito ya del Poder Legislativo, particularmente del Senado de la República, es, como decía Cristóbal, racionalizar, porque sabemos que es un tema delicado, racionalizar a través de una reglamentación efectiva las circunstancias en las cuales se podrán recurrir contra decisiones judiciales. No haber hecho eso, no haber incluido eso, hubiese generado un serio problema. Porque iba a generar el problema, ya tenemos el precedente, la propia Corte Suprema de Justicia, en algo que todos aplaudimos en su momento, cuando se invocaban el tema del amparo, digo, no, el amparo existe. Y aunque no haya ley, si no hay ley, entonces este es el procedimiento. Entonces eso mismo haría el Tribunal Constitucional. De manera que vamos a adelantarlo, que no sea una creación pretoriana, que no sea los propios jueces los que creen el procedimiento, sino que el legislador, a través de una ley orgánica, ¿no?, en desarrollo del mandato que le ha conferido la Constitución, de dictar la ley que regule los procesos constitucionales que tienen un solo objetivo: someter al respeto absoluto de la Constitución. O sea, lo que procuran los procesos constitucionales es hacer posible el respeto que todos le debemos al texto constitucional, todos, ciudadanos y autoridades públicas, pero dentro de las autoridades públicas están también los jueces del Poder Judicial. No hay nadie que esté excluido de ese respeto a la Constitución. Y cuantas veces se produzcan esas transgresiones, tiene que haber una ventana abierta para que el único y el último intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, señale y diga la última palabra. Con eso nos estaremos evitando problemas, porque lo que ahora se está también creando es una especie de filtro a lo interno de nuestro país. Porque si no, lo otro es que vayan a la Corte Interamericana y que nos empiecen a enrostrar en el plano supranacional que nuestro sistema de justicia no es capaz internamente de garantizar los derechos fundamentales. Ahora se crea a lo interno una instancia que va a evitar, por la especialidad de esta justicia constitucional, va a evitar la posibilidad de que seamos llevados con frecuencia ante las jurisdicciones supranacionales en materia de derechos humanos. Hay algo que se ha venido alegando, digamos así, que es que en la República Dominicana, en virtud de la reforma constitucional, eso ya existía, tenemos un denominado binomio constitucional. Inclusive el propio profesor Juan Manuel Pellerano Gómez escribió un artículo en el Diario Libre cuyas conclusiones no tuvimos de acuerdo, por lo menos ninguno de nosotros tres. ¿De qué de lo que se trata eso? Porque la verdad es que también se ha querido como fundamentar una posición que no se corresponde con lo que establece la Constitución, sobre la base de que hemos creado un binomio constitucional. No, es que no se corresponde con una lectura ni siquiera profunda, una lectura superficial del texto constitucional. Es decir, la Constitución es categórica y meridiana. El intérprete máximo de la Constitución es el Tribunal Constitucional. El intérprete último, dice el artículo 184, las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos. Más claro de ahí ni el agua. Es decir,
aquí de lo que se trata en el fondo es de posiciones en regateo de posturas de poder. Es decir, la Corte Suprema de Justicia ha ostentado el monopolio en materia constitucional durante muchos años. Porque esa era una atribución que ella tenía. Y está muy bien, se lo confería. De hecho, todavía, hasta que el Tribunal Constitucional se ha creado, lo tiene. El Tribunal Constitucional Claro, de la Suprema Ahora mismo Corte. el máximo intérprete de la Constitución todavía. Claro. Se lo confería la Constitución del 94, y qué bueno que así fuera. Y qué bueno que lo ejerciera, y hubiéramos querido que lo ejerciera mejor todavía. Bueno, pero como ahora, tránsito. pero ahora las reglas del juego cambiaron. Y ha pasado en todas partes. O sea, donde quiera que aparece la figura del Tribunal Constitucional, digamos, de alguna manera sustrayendo poder, porque hay que decirlo, sí, sustrae poder, una cuota de poder importante de la Corte Suprema de Justicia. Donde quiera que esto ha pasado, se han producido esos momentos de clímax en el debate público. Pero eso tiende a diluirse en el tiempo porque habría que reformar la Constitución. Y yo quiero apuntalar un asunto que señalaba Olivo, con el que estoy totalmente de acuerdo. El artículo 6 de la Constitución enriquece semánticamente y en términos de su significado el anterior artículo 46 de la Constitución, que establecía el principio de supremacía constitucional. Dice de manera muy, muy categórica: todos los poderes públicos, todos los órganos del poder público y todos los ciudadanos están sometidos a la Constitución. Claro. Todos. Claro, Todo claro. significa todos. Y dice el artículo 184, que para garantizar ese principio de supremacía de la Constitución, es decir, el sometimiento de todos los órganos del poder público, que significa todos, de lo que habla el artículo 6, se establece el Tribunal Constitucional. Claro, o sea, la misión del Tribunal Constitucional son tres. Número uno, salvaguardar la supremacía de la Constitución, sometiendo a todos los órganos del poder público y a los ciudadanos a su imperio. Salvaguardar el sistema de derechos y libertades fundamentales. Y garantizar que todos los órganos centrales del poder del Estado lleven a cabo sus actuaciones, digamos, con el menor nivel de roce posible. Porque el tribunal tiene facultades, lo señalaba Olivo, para dirimir los conflictos y las contradicciones de competencia entre los órganos centrales del Estado dominicano. Entonces, es la revisión de sentencias, y esto hay que volver a decirlo, y la posibilidad del amparo contra decisiones judiciales es una cuestión que imperiosamente deriva de una lectura conjunta de los artículos 6, 184, 72 y 177, 277 constitucional. Nadie que haya leído con un mínimo de detenimiento esos textos de la Constitución puede regatear estas facultades, que lo que el proyecto de ley en el que trabajamos pretende hacer sencillamente es regular de la mejor manera. No, y la verdad es que de lo que se trata es, tal y como decía Olivo, de que no sea después el Tribunal Constitucional quien reglamente todas estas cosas, y eventualmente eso sí pudiese generar un conflicto. Yo creo que el hecho de que lo haga el Congreso Nacional es una atribución constitucional, se lo manda la Constitución, pero quiera Dios que eso no pase. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con estos dos excelentísimos invitados. Olivo, sería bueno que nosotros abundáramos en un aspecto que tú tocaste y que también Cristóbal comentó, que es lo que tiene que ver con ese filtro que se crea para nosotros no estar exponiéndonos de manera permanente en jurisdicciones internacionales como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en fin. ¿De qué es de los que se trata? Porque para mí una de las cosas más relevantes que van a quedar de este proceso precisamente es eso que tú planteabas,
Bueno, es que la creación del Tribunal Constitucional, con la especialización en la materia que significa, se convierte en un filtro de calidad importante para el sistema de justicia en la República Dominicana. ¿Por qué, Olivo? Bueno, porque cuando se producen por parte de cualquier autoridad pública, incluyendo, obviamente, que son autoridad pública, los jueces del Poder Judicial, se generan transgresiones de derechos fundamentales, allí, en esas decisiones, sencillamente reside un aspecto, son decisiones totalmente nulas. Y esos particulares afectados, aún hayan concluido la fase de agotamiento de los recursos en sede judicial, primera instancia, apelación, Suprema Corte de Justicia, les queda la posibilidad de acudir al órgano supranacional que impone la vigencia efectiva de los derechos humanos en el continente nuestro, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, los casos pueden ir y llegar hasta la Corte Interamericana. Por eso, cuando dentro del contexto del debate importante que se ha suscitado en el país sobre el Tribunal Constitucional y sus atribuciones, sobre todo lo que tiene que ver con la revisión judicial de sentencias, etcétera, cuando se plantea ese aspecto y se dice que los procesos serían interminables, el asunto de la Constitución y la vigencia efectiva de la Constitución hay que enfocarlo no desde un punto de vista utilitario, porque al fin y al cabo la Constitución y el Estado, ¿para qué están? ¿Para qué existen? Existen para protegerlo a nosotros, a todos nosotros los ciudadanos. La Constitución es un instrumento, decía Cristóbal, de racionalización del poder, pero es un instrumento cuyo fin esencial es garantizar la vigencia efectiva de los derechos de los ciudadanos. No es garantizar que porque los órganos del poder público se equivoquen, bueno, que hay que ponerle término a esto, ¿no? Porque eso sería ir totalmente contra el espíritu y la filosofía que procura el Estado constitucional, que, insisto, es la realización de los derechos fundamentales de los ciudadanos. De manera que en la medida en que se produzcan esas vulneraciones, como quiera, queda abierta esa posibilidad, porque formamos parte del escenario internacional, de acudir a la justicia supranacional. Ahora bien, ¿qué va a aportar la existencia del Tribunal Constitucional? Que como último intérprete y máximo intérprete de las disposiciones constitucionales, aquellas transgresiones, aquellas violaciones o vulneraciones que dentro de determinadas condiciones, como regula el proyecto, se dan en el seno del Poder Judicial como ocasión de las controversias entre particulares o las controversias que enfrentan a los órganos del Ministerio Público con los ciudadanos, se generen esas violaciones a derechos fundamentales que, en consecuencia, derivado de la supremacía de la Constitución, son actos de la autoridad pública totalmente nula por contravenir la Constitución, se permita que ese filtro, ese papel de filtro que haría el Tribunal Constitucional. Porque ¿qué es lo que va a hacer el Tribunal Constitucional? Vigilar en este caso, en el tema de las decisiones judiciales, que las mismas no se hayan apartado de respeto estricto a las disposiciones constitucionales. Que también, Servio y Cristóbal, cuando escuchaba la discusión en estos días sobre este tema, me llené de mucha aprehensión el que se hablara y se planteara de esa forma, porque si algo importante yo creo que hay que reconocerle a este proceso de reforma judicial vivido a partir de la República Dominicana a partir del año 1997, ¿no?, que es cuando se ponen en marcha realmente los beneficios de la reforma constitucional del 94, algo que se le puede atribuir es la transformación de la administración de justicia vista desde la Constitución. Así es. Y se han creado incluso los instrumentos para esos fines. La Escuela Nacional de la Judicatura ha sido realmente el verdadero laboratorio donde se han formado ya decenas de jueces de nuestro Poder Judicial, que, contrario a los jueces que históricamente habíamos tenido en nuestro Poder Judicial, están formados con una visión del derecho visto desde la Constitución. No la Constitución como algo aparte de la ley, sino la Constitución y el ordenamiento jurídico en su conjunto como tema esencial. Allí donde se enseñan también los principios básicos del derecho, con la teoría del derecho, la interpretación. Entonces me extraña mucho que exista tanto esa preocupación de los procesos interminables, porque eso sería contradecir el mayor logro de este proceso de reforma judicial. Todo un grupo
importante de jueces que hay en primera instancia, en apelación, verdaderos juristas que administran justicia con un enfoque constitucional. Y entonces yo no le veo tanto esa preocupación de que existan tantas instancias, porque no va a ser alegre que se va a llegar al Tribunal Constitucional. No. Son aquellas sentencias que hayan implicado una violación de un derecho constitucional, y que esa violación del derecho constitucional se haya sido cometida, no obstante que le haya sido denunciada al órgano jurisdiccional en los diferentes grados que existan. Pero además va a procurar que la interpretación que se hayan hecho del sistema constitucional nuestro y del sistema jurídico nuestro, que haya hecho el Tribunal Constitucional, no se hayan desviado. Es decir, no será en todos los casos. Incluso se establece la relevancia constitucional como piedra básica, piedra esencial, para que no se convierta esto en un tema alegre, ni como decía Cristóbal, ni en una tercera ni cuarta instancia. No, porque no se trata de eso. Se trata de una instancia que pura y simplemente lo que va a querer mantener es la vigencia de la Constitución, porque todo lo que sea contrario a la Constitución no existe. Claro. Es sencillamente nulo. Claro. Nulo de pleno derecho, como si no existiera. Ahora, déjame hacerte un símil sobre esto. En el ámbito del derecho administrativo, hay un acto emanado de una instancia X de la administración que alguien alega que es contraria a la ley. Entonces, ¿qué prevé la legislación en materia administrativa? Tú sometes una solicitud de reconsideración ante ese mismo órgano. Si ese órgano insiste, tú sometes un recurso jerárquico. Si tú no resuelves tu problema, entonces tú agotas la vía jurisdiccional solamente después de agotar las vías, digamos, de resolución con la misma entidad. Es decir, en principio, de lo que se trata es de evitar la judicialización de la cuestión. Ahora, si la cuestión llega al ámbito judicial, de lo que se trata es de, por todos los medios, tratar de que el conflicto se resuelva en el ámbito de lo doméstico. Claro. Y que se resuelva adecuadamente y que se resuelva conforme a la mejor interpretación de la Constitución. Entonces, por eso es que tiene tanta relevancia la idea del filtro que plantea Olivo. Cristóbal, alguien dijo, no recuerdo quién, que el Tribunal Constitucional, y aún esas cosas lo hieren, porque a fin de cuentas la propuesta de ley inicial se hizo en la Fundación Institucional de Justicia, en donde participaron ustedes, y tal y como tú planteabas, jueces que demostraron en todo este proceso una capacidad en materia constitucional que, bueno, nos dejaron sorprendidos a todos. Eso de que el tribunal va a servir para estar soltando delincuentes y violadores, mira, como si la materia constitucional se pareciera a la ordinaria. Digo, porque sinceramente, o sea, mira, hay cosas que hieren en estos procesos. Mira, es decir, como que nosotros estamos promoviendo desde aquí un mecanismo para... Cuando empezaron los rumores sobre esta especie, todavía se estaba discutiendo, por suerte, la Constitución. Todavía estaba en sesiones la Asamblea Nacional. Y yo recuerdo porque yo estaba trabajando como asesor de la Asamblea en la Comisión de Verificación y Auditoría, y recuerdo perfectamente el momento en el cual se decidió establecer una disposición donde quedara de manera meridiana establecido que ningún proceso que hubiera adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada previo a la entrada en vigencia de la Constitución podía ser revisado por el Tribunal Constitucional. O sea, eso se resolvió y se propuso en la Comisión de Verificación y Auditoría, y la Asamblea lo aprobó para diluir, para evitar que ese rumor cobrara fuerza. Es decir, aquí no hay ninguna posibilidad, absolutamente ninguna posibilidad de plantear con seriedad el alegato de que esto se ha establecido, de que la idea de revisión de sentencias se ha establecido para favorecer a los involucrados en determinados casos. No hay ninguna posibilidad, porque eso fue resuelto en su momento, y de manera expresa. Claro, en el marco del debate
sobre la reforma constitucional. Son infundios que de lo único que hablan, lamentablemente, es de una cierta pobreza en la construcción de argumentación para sostener un debate con altura, porque yo creo que es sano discutir y es absolutamente necesario en una sociedad democrática la discusión, la confrontación de ideas. Ahora, la confrontación de ideas. Cuando tú respondes ideas, propuestas, planteamientos con infundios, entonces no hay tal debate. No hay tal debate. Yo creo que hay que discutir. Nosotros hemos estado planteando argumentos. Claro, y hemos discutido mucho sobre por qué es pertinente, necesario y por qué es lo único cónsono con la Constitución que se establezcan esos mecanismos. De eso se trata y nada más. Ahora, hemos estado hablando del amparo, y el amparo para aquí, el amparo para allá, pero hay dos figuras, una que es la que te traza el procedimiento que tiene que ver con la libertad, como el habeas corpus, y otro el que tiene que ver con el habeas data. ¿Qué pasó con esas dos figuras? Bien, la propuesta, como y en eso se ha mantenido incluso de lo que fue trabajado desde aquí, de la Fundación Institucionalidad de Justicia, lo que hace es que, como contamos por ejemplo en el caso del habeas corpus, el habeas corpus es una institución que ya tiene casi un siglo en la República Dominicana, consagrada, e incluso de forma expresa. 96 años. Exacto. Y se introdujo primero en la legislación y después se incorporó y ha estado en todos los textos constitucionales del siglo XX en la República Dominicana. Y obviamente sigue perdurando, ¿no? El instrumento, el amparo de la libertad, que es el habeas corpus. En relación al mismo, lo que se hace es acoger ya toda la experiencia que había quedado plasmada en el Código Procesal Penal. Claro. Y que satisface plenamente. Porque esto es parte de lo importante, serio. Por yo hacía la distinción al inicio de mi intervención de que la justicia constitucional no es algo que nada más le va a incumbir al Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional es como el padre en la familia, el jefe de familia, ¿no? O la cabeza de familia que llegado un momento y dice, no, se me están saliendo de lo que es el aspecto básico, ¿no? El Tribunal Constitucional es el garante último del respeto de la Constitución, pero no dice, yo solamente soy, creo que una parte importante de nuestro modelo de justicia constitucional, no es solamente el que tiene el monopolio, es decir, todo juez se pronuncia, y los jueces, el habeas corpus seguirá funcionando igual que siempre, por los mismos jueces. La ley el proyecto de ley de los procesos constitucionales lo que hace es ese reenvío al procedimiento que está establecido en el Código Procesal Penal. Ahora. Y en cuanto se refiere a la habeas data, que es una, vamos a decir ya, desde el punto de vista de la denominación, una novedad incluirla dentro del texto constitucional de manera específica, dado que se trata de un amparo sobre un derecho también específico, ¿no? Que tiene que ver con la protección de la intimidad de aquellos datos de carácter personal. En realidad es un amparo particular y la ley, el proyecto de ley, lo que hace es que remite al mismo procedimiento del amparo. Es decir, que tiene una denominación, está en la Constitución porque el constituyente quiso marcar la importancia que una sociedad democrática tiene la protección de los datos personales, de la intimidad de las personas, y quiso establecer una acción con una denominación especial, pero que en la base se corresponde por igual con los procedimientos comunes del amparo, pero obviamente con las particularidades del alcance de los poderes del juez, de las cosas que se pueden ordenar en el amparo, que tienen la misión de procurar el respeto, dada la particularidad de ese tipo de derechos fundamentales. Ahora, ¿cuál es la función del Tribunal Constitucional para garantizar los derechos fundamentales? Por ejemplo, ¿cómo conecta este Tribunal Constitucional con el Poder Judicial en cuanto a lo que tiene que ver con el amparo, el habeas corpus, la misma habeas data? Mira, yo quiero porque tiene que haber alguna conexión también. Quiero decir algo que tal vez va a sonar un poco contradictorio. El Tribunal Constitucional es dentro del esquema de justicia constitucional diseñado por el constituyente del 2010, es un órgano subsidiario y excepcional. Es decir, el auténtico juez constitucional es el juez ordinario. Pero estamos de acuerdo contigo. Es el juez
que todos los días está resolviendo controversias Claro. y que debe hacerlo a la luz primordialmente de la Constitución. Por eso te hice la pregunta. Es solo cuando ese juez ordinario, Claro, en el claro, desempeño claro. de su función principal, que consiste en la salvaguarda de los derechos fundamentales a la luz del artículo 8 constitucional, no aporta resoluciones cónsonas con la Constitución, que subsidiariamente Por eso era lo falso del debate que planteaba Cristóbal. entra en juego el de la Tribunal base contextual es Constitucional. falsa. Sí, hombre, de por Subsidiariamente, Dios. es decir, en materia de control concreto de constitucionalidad, es decir, del control que se deriva de las controversias entre intereses específicos entre particulares, el rol del Tribunal Constitucional es un rol subsidiario y excepcional en lo que tiene que ver con el control de constitucionalidad de las leyes, propiamente hablando, de las leyes emanadas del Congreso Nacional o de los actos normativos con carácter general emanados de los poderes públicos con competencia para emitirlo, porque en una sociedad democrática, en una sociedad regida por el principio democrático, es decir, por el principio de la prevalencia de las decisiones que son el resultado de las mayorías representadas en los órganos del poder público, el tribunal tiene que tener siempre una intervención de carácter excepcional, es decir, tiene que ser una ley que no tenga ninguna vía interpretativa que la haga compatible con la Constitución. Es lo que en el derecho constitucional comparado se ha acuñado como el principio de la interpretación conforme. El Tribunal Constitucional tiene que hacer un ejercicio de interpretación de las leyes de la manera que la haga más compatible con la Constitución, y solo si no hay una vía interpretativa de hacerla compatible con la Constitución, entonces decidir su nulidad. Claro. Entonces, repito, tiene dos características fundamentales desde mi lectura: un órgano accesorio respecto de las controversias concretas en ocasión de los casos que se llevan en el Poder Judicial ordinario, y una función, un carácter excepcional para la resolución de controversias entre las normas y la Constitución, por lo cual esta doble característica del Tribunal Constitucional creo que por sí misma se basta para dar respuesta a esta controversia, que no deja de ser una controversia sana, una controversia necesaria en el marco de una Constitución, pero una controversia que solo tiene una vía jurídicamente aceptable de resolución, y es la de que sea la que es compatible con la Constitución. Ese es el núcleo. Claro, claro. El núcleo de este tema es entender la naturaleza de la justicia que imparte el Tribunal Constitucional. Ese carácter, eso que señala Cristóbal, resulta clave para que no se falsee el debate, sencillamente. Pero qué bueno. Solamente, por eso yo lo conectaba con el tema de mi preocupación de lo que ha sido la más importante conquista que yo señalaba del Poder Judicial, de jueces formados en la Constitución. ¿Por qué yo decía eso? Porque son esos jueces los que tienen que aplicar día a día la Constitución. No va a ser el Tribunal Constitucional. Ahora, el Tribunal Constitucional sí va a ser el papel vigilante. Y subsidiariamente, si se apartan los órganos del Poder Judicial en su aplicación, si se apartan de la Constitución, si se apartan de sus precedentes vinculantes, entonces va a poder decir: hey, yo tengo una misión que me la otorga la Constitución, de mantener la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Esa es mi misión, y es en esos casos que subsidiariamente intervendrá en el ámbito de los litigios que se susciten entre particulares y el Estado. Allí va a intervenir, y como con tanta maestría señalaba Cristóbal, el otro aspecto, el control abstracto de disposiciones normativas, esa norma de oro que preside la actuación de los tribunales constitucionales, que es la prudencia. La prudencia, entre varias interpretaciones posibles, hay que buscar aquella que sea más acorde con el texto constitucional. O sea, la labor de un tribunal constitucional no es estar buscando un conflicto permanente con el legislador y con los otros órganos que generan actos de carácter normativo. No, ese no es el papel de un tribunal constitucional. Siempre es tratar de buscarle la concordancia de esas normas inferiores a la Constitución con la Constitución. Eso es lo que procura como ejercicio de madurez. Por esas dos características que con precisión de maestro señalado Cristóbal no tienen desperdicio, y es la explicación clave para cerrar esta discusión,
que se ha suscitado aquí en nuestro país. El carácter subsidiario y el carácter excepcional con que se ejerce la justicia, la otra parte, la otra fisonomía de la justicia constitucional del control de normas. Porque ha habido también toda una evolución. Originalmente, cuando el Tribunal Constitucional, su misión era vinculado para controlar los posibles excesos del legislador contra los derechos fundamentales. Pero la evolución de la justicia constitucional coloca hoy día, sin abandonar ese punto, como centro lo que coloca es la misión de protección de los derechos fundamentales, porque ese es el día a día, ese es el día a día, y precisamente donde desembocan los desconocimientos, el desconocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos, donde desembocan siempre en los tribunales. Cuando surge una controversia, cuando a una persona le han desconocido un derecho, no estamos en una época del talío, nadie va a hacerse justicia por sí mismo, acude a los órganos jurisdiccionales, para que imponga el imperio de la Constitución. Y si esos órganos donde se acude y donde debe impartirse el día a día el respeto a la Constitución no lo hacen, entonces está este garante último de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Señores, el tiempo se agotó, pero sin lugar a dudas yo creo que uno de los programas más fecundos que yo haya hecho aquí desde la Fundación ha sido el programa que hemos hecho este domingo. Así que en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia le agradezco el aporte que le han hecho no solamente a todo este proceso, sino también cómo explicar qué es lo que está pasando y de qué es de lo que se trata, en honor a la verdad. Yo creo que fue un programa brillante, así que en nombre de la Fundación, vuelvo y les reitero, los felicito. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.